Mis saludos a esta generación de futuros médicos, futuros colegas. El tema que vamos a tratar hoy es equilibrio hidroelectrolítico. Mi nombre es Ricardo Vega y claro, yo soy cirujano y ustedes dirán, pero ¿cómo el doctor Ricardo Vega, un cirujano, nos va a hablar de un tema con matices indudablemente de la clínica, como es el equilibrio hidroelectrolítico? Fíjense ustedes que, permítanme que naveguemos sobre esta frase. El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón es un artista. Porque el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un cirujano. De modo tal que permítame hoy que trabajemos desde el aspecto intelectual, mental de la cirugía. Mi padre solía repetir que un buen cirujano debe ser un excelente clínico que además sabe operar. Fíjense ustedes, Dios lo tenga en la gloria a mi padre, que esta enseñanza fue realmente tremendamente útil durante toda mi carrera. Y basado en esto, tratando de ser excelentes clínicos, vamos a ir desgranando, deshojando este tema para poder llegar a lograr algunos objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Primero, tratar de tener un concepto global de lo que es el medio interno y la homeostasis de ese medio interno. Luego ver cuáles son el agua, las funciones, cómo se distribuye nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y finalmente terminaremos tratando de un par de desequilibrios de la homeostasis, y hoy nos referimos básicamente al tema del agua, de modo tal que la deshidratación será uno de esos temas sin lugar a dudas a tratar, y otro que suele costarles la comprensión, el entendimiento y sobre todo el recuerdo, y vamos a abordarlos desde algunos aspectos memorísticos o memotécnicos, y vamos a hacerlo con memotecnias desde lo verbal, lo visual y la lógica, que es el desequilibrio ácido-base. Bueno, vamos a ir entrando en tema. Digamos desde ya, el primer objetivo, el del medio interno, lo vamos a ir ahora tratando de comprender el concepto global muy elemental. En el año 65 surgió un trabajo sorprendente para aquella época y para aquel mundo médico, trabajo del gran Claude Bernard, Introducción a l'étude de la médecine expérimentale. Introducción al estudio de la medicina experimental, donde aquí nace el concepto y la idea de medio interno. Para Claude Bernard el medio interno era el mar que baña las células, todo ese líquido que rodea las células. Nuestras células no están sueltas, no están dispersas, no están en una entelequia que es la nada. Están inmersas en un mar y ese es el medio interno. De modo tal que nosotros tenemos un compartimiento acuoso fuera de las células, pero también hay un compartimiento acuoso que desde el punto de vista volumétrico es más importante, es mayor la cantidad de agua que está dentro de la célula, y si sumamos el líquido intracelular y el extracelular, tenemos lo que es el agua corporal total. De modo tal que aquí tenemos un primer concepto de lo medio interno, descrito, como dijimos, por Claude Bernard en el siglo XIX. Vamos a ver ahora, cuando nos referimos a homeostasis, ¿de qué estamos hablando? Cannon, siglo siguiente, en el siglo XX, habla que nuestro organismo tiene que mantenerse dentro de ciertos límites para que podamos funcionar adecuadamente. Yo diría de un modo muy simple, muy directo, muy cotidiano, nosotros somos como un relojito, nuestro organismo funciona como un reloj, tiene una serie de funciones y variables muy, muy exactas. Entonces, ese medio interno descrito por Claude Bernard, entre otras cosas, debe mantenerse dentro de unos parámetros
sin salir demasiado de esas variables, y eso es la homeostasis, para que nos permitan funcionar de un modo adecuado. Fíjense ustedes que nos podemos referir, por ejemplo, hoy estamos tratando el tema del agua. El agua corporal total, sin lugar a duda, es un parámetro que debe mantenerse no solo el volumen total, sino también la distribución. Y si nosotros perdemos líquido en forma exagerada, ya lo veremos luego, tendremos un desequilibrio que es la deshidratación. La temperatura del cuerpo, la glucemia o el azúcar, nuestra presión arterial, todo debe funcionar como un relojito en nuestro organismo. Y también desde ya, las variaciones en la concentración de los hidrogeniones, que es el pH, nos podrá llevar a una acidosis o una alcalosis, son variaciones de la homeostasis que dentro de márgenes son compatibles con la vida, dentro de ciertos márgenes, si nos salimos de esos márgenes, pueden llegar a costarnos la vida. Desde ya que toda esta homeostasis, ese equilibrio para que las células se mantengan, porque la célula es la base, la esencia, el Santa Santorum de todo, para que esa célula esté viva y bien, funcione bien, se necesita un equilibrio que es la homeostasis, un equilibrio de la temperatura, del pH, de los iones, del agua, y esto intervienen distintos mecanismos homeostáticos, como el riñón, sistema nervioso, pero no vamos a entrar en eso. Por eso serían los mecanismos homeostáticos, que no es el tema que vamos a entrar hoy en día. Visto ya el concepto de medio interno y el concepto de homeostasis, veamos ahora un poco las funciones del agua. Fíjense ustedes que si yo pongo esta gráfica y digo, mantiene la volemia, la función renal, es un medio de transporte, es solvente, mantiene la concentración normal de electrolitos, yo diría de un modo simple, parafraseando al ensayista y poeta Auden, que miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Y esto no es para devaluar la función del amor, sino para dimensionar la necesidad absoluta de los organismos vivos del agua. Los objetivos, hemos mencionado ya el medio interno, hemos mencionado el concepto de hemostasis, las funciones globales, absolutas y totalizadoras del agua. Veamos ahora esos líquidos, el agua, cómo están en nuestro cuerpo, cómo está dividido, cuáles son los compartimentos. Fíjense ustedes que nosotros a veces tenemos tantos pecados de soberbia y creemos que somos el centro del universo, y el 60% de nuestro organismo, de nuestro peso corporal, está constituido por agua. El 60% de cada uno de ustedes, mis queridos futuros colegas, y de quien les habla, con variables en más o en menos, el 60% del peso corporal es simplemente agua. Y a su vez, el agua esa está distribuida de un modo diferente. El 40%, es decir, las 2/3 partes, están dentro de la célula. O sea, la mayor cantidad de agua está dentro de la célula. Y el 20% es el líquido extracelular, que es lo que ya habíamos definido, más bien Claude Bernard lo definió con el concepto de medio interno. Y fuera de la célula puede estar en el intersticio, bañando propiamente ese mar que baña la célula, o puede estar dentro de las arterias, las venas, los linfáticos. Un 5% está en el componente vascular. De modo tal que, para ir grabando estos números, digamos que el total, en forma genérica, del agua corporal nuestra, 60% de nuestro organismo es agua. Una persona de 70 kilos serían aproximadamente 42 litros si hacemos una regla de 3 simple. Y dentro de la célula tenemos un 40%, la mayor cantidad de proporción hídrica está dentro de la célula, y un 20% es el líquido extracelular, medio interno. Pero también es importante remarcar que no es exactamente igual la concentración de los iones dentro y fuera de la célula. Y para grabar en nuestro cerebro, para grabar en nuestra memoria, digamos que dentro de la célula, el Santa Santorum, la base y la esencia de todo, dentro de la célula predomina claramente el potasio. Y fuera de la célula, el sodio. Entonces recuerden, el ion predominante intracelular es el potasio. Y fuera de la célula es el sodio. Esto es un poco para abundar. El cerebro
graba imágenes, de modo tal que vamos a abundar con imágenes. Fíjense que el líquido intracelular, la célula, contiene el 40% de líquido acuoso, de agua, y el 20% está fuera de la célula, y siempre esto es separados por membrana. Las células del líquido intersticial por la membrana celular, y el líquido intersticial que se separa de la célula por la membrana celular y también de lo que está contenido en los vasos sanguíneos, que es el plasma, a través de la membrana de los capilares. Entonces, una gráfica más para profundizar y ahondar el concepto. La esencia, la base de todo es este sagrario, el Sancta Sanctorum, que es la célula, y que predomina, y si bien aquí es más pequeño, pues recuerden que el 40% de nuestro peso corporal tiene del contenido acuoso a este nivel, intracelular, y que predomina claramente el ion potasio, en tanto que en el líquido extracelular, en el intersticio y intravascular, son muy parecidas las concentraciones de sodio, de cloro y demás. De modo tal que cuando ustedes hacen un ionograma, ustedes deberán saber los valores de los iones. El ionograma se hace en sangre, entonces sabemos el cloro, el sodio, el potasio, etc. Estamos haciendo una medición de estos iones a nivel de la cámara vascular, pero me da en forma indirecta un conocimiento de lo que está pasando en el intersticio, en la cámara extracelular, el líquido que baña la célula. Nos detengamos ahora a pensar y a remarcar una vez más cómo está dividido los compartimentos. Dijimos, dentro de la célula está el 40% del contenido acuoso y el 20% restante del contenido acuoso de nuestro peso está un 16% en el intersticio y un 4% en el plasma. De modo tal que de nuestro peso corporal, el 60%, mis queridos muchachos y muchachas, el 60% somos agua, 40% dentro de la célula y 20% afuera. Fíjense. Si nosotros hiciéramos números, me dice, a ver, pero doctor, usted me dice que el plasma, el contenido líquido intravascular es del 4%, y eso me daría 2,8 litros. A mí siempre me enseñaron que nosotros tenemos un volumen sanguíneo de 5 litros. Bueno, pero claro, a ver, yo lo diría de un modo simple. Esto es como que ustedes por ahí el 9 de julio se comieron un locro, disfrutaron, le gustaron un rico locro, pero el volumen del locro no está dado solamente por el volumen líquido, tiene una gran cantidad de elementos formes, y pasa lo mismo en la sangre. Nosotros tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Entonces, si bien el plasma es el 4%, pero el volumen sanguíneo total es el 7% del peso corporal, de modo tal que son 5 litros, como ustedes claramente sabían, el volumen sanguíneo, aproximadamente. Habiendo visto ya los compartimentos, ahora vamos a pasar a las variables, porque no todos somos iguales, esto es una perogrullada, tampoco en la distribución o los porcentajes del contenido acuoso. Fíjense ustedes que si tomamos la edad, podemos decir que con la edad nos vamos deshidratando o vamos perdiendo líquidos a medida que vamos haciéndonos más añosos, más viejitos, tenemos menor cantidad de líquido. Si tomamos el sexo, los hombres, tenemos mayor contenido de agua corporal total y las mujeres claramente menos. Y esto está dado simplemente porque en la proporción la mujer tiene mayor cantidad de tejido graso y las personas obesas con mayor cantidad de tejido graso tienen menos agua corporal total. Permítanme un par de expresiones memotécnicas, que es como uno graba estos conceptos más fácilmente. No son muy elegantes y por ahí pueden ser un poquito, quizás no demasiado bonitas, pero si uno piensa en una mujer gorda y anciana, bueno, ese es el paradigma de quien menos líquido tiene, menos agua tiene. En cambio, la soberbia de un varón delgado y joven, y es pura agua, fíjense ustedes. Eso es como mnemotecnia para recordar las distintas proporciones en los compartimentos del agua corporal, cómo se divide. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo el varón puede tener un 60%, la mujer un 50%, y así, a medida que pasan los años, nos vamos deshidratando. Habiendo ya desarrollado todos los conceptos anteriores
y el último compartimientos, y luego las variables de los compartimentos líquidos. Veamos ahora, ¿qué es esto el balance hídrico? ¿Cómo hacemos nosotros para mantenernos en un balance? Hemos explicado que la homeostasis de Cannon se refiere a esto, y ahora específicamente el Cannon se refiere no solo a la parte acuosa, sino a la glucemia, a la presión arterial, a ese relojito magnífico que nos ha otorgado a los seres humanos y a toda la biología animal para que mantengamos estas constantes. Ese equilibrio hidroelectrolítico yo me lo imaginé y se lo quiero volcar, y esto lo tomamos, esto y algunos puntos que luego vamos a ver unas gráficas, se los robamos a unos colegas españoles que me ha parecido muy bueno para poder transmitir y poder expresar estos conceptos, porque siempre he considerado que el modo de grabar y no olvidar es imágenes, imágenes. La mente necesita imágenes. Entonces pensemos en un banco, cuando hablamos del equilibrio hidroelectrolítico. Ustedes saben que en un banco, bueno, nada, usted tiene en su cuenta corriente, que cambia permanentemente de situación de acuerdo a los ingresos que tienen y a los egresos que tienen. Y eso, digamos, si hay una desigualdad entre lo que entra y lo que sale, bueno, o estarán muy bien o estarán muy mal. Pero aquí la diferencia con el aspecto económico es que es malo tanto el exceso de ingresos como el exceso de gastos. Cualquiera de los excesos viene mal. Tanto que en la cuenta bancaria, si usted tiene un exceso de ingresos, estaría buenísimo. Pero bueno, esta no es la situación en este caso. Entonces nosotros en este banco vamos a tener algunos pagos que tenemos que hacer en forma cotidiana, ordinaria. Es decir, usted tiene que pagar, si usted tiene que pagar la luz, usted tiene que pagar el gas, tendrá que pagar impuestos, tendrá comidas, pero por ahí tiene también algunos gastos extraordinarios, algunos pagos o gastos extraordinarios. Bueno, nada, que saldrá a comer con su pareja o con amigos, que por ahí tomará algunos tragos, que un baile. Estos gastos no son de todos los días, son extraordinarios, pero hay que contemplarlos en determinadas circunstancias. Y claramente, si yo no tengo ingreso, voy a entrar en bancarrota. Eso es igual a un banco. Vamos a ver en la práctica ahora cómo es esto. ¿Cuáles son las ventanillas de pago? ¿Cuáles son los gastos que yo tengo? Y bueno, yo voy a pagar o voy a perder agua y sales, a los cuales lo estamos refiriendo ahora, porque es un equilibrio hidroelectrolítico, por tres vías: pulmonar y cutánea, piel y pulmón, por los riñones y por el aparato digestivo, la parte intestinal. Esas son las ventanillas de pago de nuestro medio interno. Fíjense ustedes esta gráfica, que como le dije lo tomamos de algunos colegas españoles, que me pareció muy buena para grabarlo. Aquí está haciendo un control del medio interno y el balance viene mal, porque solamente estamos teniendo gastos, lo que se pierde de agua por la vía pulmonar y cutánea, lo que perdemos de agua y electrolitos por los riñones, con la orina, y luego también con la materia fecal. Esto tiene algunas características particulares que vamos a analizar. Cuando tomamos la pérdida pulmonar y cutánea, fíjense ustedes que es importante que graben que hay un mínimo que es obligatorio. Ustedes quieran o no quieran, que con los movimientos respiratorios, con las perspiraciones insensibles y demás, hay una pérdida inexorable. Pero como esto es muy difuso, no es visible, no es tan notable, y bueno, en el Principito decía que lo esencial no es visible a los ojos, y en este caso, bueno, como esto no es visible, es fácilmente olvidable. Es obligatorio y fácilmente olvidable. Estas son características de la pérdida por vía pulmonar y cutánea, así también como que es obligatorio, es permanente, es fácilmente olvidable y es prácticamente agua pura porque es por evaporación. No va a disminuir en ningún caso, esta es una pérdida obligatoria, usted tendrá que pagar sí o sí en sus impuestos y es aproximadamente de 1 litro en 24 horas, lo que uno debe calcular. Sí, ese es el mínimo, pero hay circunstancias que puede aumentar. Si yo tengo fiebre, voy a tener probablemente taquipnea, puedo tener también otros cuadros diferentes de la fiebre como la disnea, y todo esto me va a aumentar el gasto acuoso por vía pulmonar y cutánea, y no digo electrolítico porque es prácticamente agua pura lo que vemos. El sudor, que es la vía cutánea, por la que perdemos esta otra ventanilla,
ya se pierde no solamente agua, sino también sodio y cloro. El cloruro de sodio, que es sal, la sal, alguna vez ustedes habrán percibido el sabor del sudor y ven que francamente es salado. Y aquí en nuestro Tucumán, por ahí, si nosotros tenemos un día de calor, que los tenemos y varios, y puede perder hasta medio litro en un día exclusivamente con el sudor. Y si por algún motivo esto está incrementado, la sudoración, y moja el pijama y la ropa de cama, puede llegar hasta un litro en 24 horas. Hay circunstancias también que habrá que tener muy en cuenta, que son tremendamente difíciles de controlar en algunas situaciones, como pacientes con quemaduras extensas, estos grandes quemados que pueden llegar a costarle la vida al paciente, porque la intensidad de la evaporación del agua, al perder esta barrera cutánea, puede incrementarse hasta 10 veces. Y los volúmenes para hidratar a estos pacientes necesarios son realmente importantes, y todo el control hidroelectrolítico. Vamos a pasar a otra ventanilla. Hemos visto la vía pulmonar y cutánea, que era la primera ventanilla de pago. La otra ventanilla por donde yo pierdo líquidos es por el riñón. El riñón tiene características notables, es un órgano realmente muy noble y extraordinario, y es muy variable en agua y sales, porque el riñón me va a controlar el medio interno de un modo extraordinario, siempre y cuando el riñón esté sano y funcione bien. Porque hay otras circunstancias que puede estar enfermo claramente, o influenciado por situaciones hormonales o medicamentos como diuréticos, y entonces ya no responde exclusivamente al medio interno, sino a otro tipo de estímulos. Pero si yo tengo riñón sano, realmente es fantástico, y son variables tremendas, que en agua y sal es lo que se adapta y va respondiendo a esas variaciones el riñón, y bueno, modificará el volumen, modificará la cantidad de iones que elimina o no según las circunstancias. A ver, si tuvimos una actividad intensa y sudoración profusa, va a disminuir probablemente el volumen de orina, si la comida es muy salada o no, etcétera. En general, tenemos que calcular en 1,5 litros la diuresis o el volumen urinario en 24 horas. Fíjense esta gráfica que bien nos deja que el riñón, cuando funciona bien, es un centinela fantástico del medio interno, y el medio interno aquí está realmente muy piola y muy tranquilo, porque sabe que el riñón se va a adaptar a las distintas circunstancias y va a mantener esa estabilidad, esa homeostasis del medio interno de un modo sumamente cómodo. Pero a veces pasa que, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Vienen influjos hormonales, como aparece aquí esta bonita niña. Pudiera ser, a ver, eso lo hemos graficado como un influjo hormonal, que el riñón lo va a terminar dominando, seduciendo, y el riñón va a responder al influjo hormonal y no a las necesidades del medio interno. En este caso, esta suerte de ceguera momentánea pudiera ser, a ver, vamos, un estrés postquirúrgico. Entonces hay toda una constelación hormonal particular en el estrés postquirúrgico, y responde a eso el riñón y no estrictamente a las necesidades del medio interno. Va a estar un poco ligúrico las primeras 24 horas, el cloro y el sodio en la orina va a estar disminuido, como estará aumentado el potasio, etc. Ese es un ejemplo de cómo el riñón, como vemos en esta gráfica, ya no le responde al medio interno, ya no le interesa tanto como está el cloro, el sodio, el potasio. No, él está absolutamente influenciado por esta bonita joven, por esta muchacha que lo seduce, y él responde a eso. En este caso es la constelación hormonal particular que pudiera ser, por ejemplo, el postoperatorio. Pero también a veces quien lo domina y a quien tiene que responder el riñón, más allá de no responder exactamente al llamado del medio interno, responde a alguna medicación como la clorotrazida y derivados, y lo depresionará al organismo de agua, sodio y potasio, más allá de las necesidades del medio interno, porque está sometido, dominado por la acción del diurético, independientemente del medio interno, las condiciones que se encuentran. Y otra circunstancia, entonces hemos visto en la primera circunstancia un riñón sano, con un medio interno muy piola. Segunda circunstancia, un riñón seducido por una constelación hormonal particular o dominado por determinados medicamentos como los diuréticos. Pero tenemos a veces un riñón que no puede porque está enfermo. Y usted sabe que el riñón, básicamente, la capacidad de concentrar y diluir, y aumentar o disminuir las concentraciones y diluciones, y de acuerdo a eso mantener el medio interno. Pero cuando él está enfermo,
so sorry, lo siento, hago lo que puedo, y esto es muy variable de acuerdo a distintas patologías renales, pero el medio interno, bueno, sufrirá de un modo u otro, el riñón no puede hacer más que lo que puede en estas circunstancias. Ya hemos visto la primera ventanilla que era pulmonar y cutánea, hemos visto la segunda ventanilla que era renal y hemos analizado algunas características de ambas ventanillas de pago, por donde perdemos líquidos, y la tercera ventanilla por donde perdemos líquido, la vía digestiva. Esto normalmente son despreciables, las cantidades de cloro, sodio, potasio, es básicamente agua, y no es muy grande el volumen, pero son aproximadamente unos 200 litros en 24 horas. Sin embargo, a ver, el cólera, la tifoidea o distintas infecciones o distintos cuadros, antaño llevaban inclusive a la muerte de muchos pacientes por las diarreas copiosas que se pedían litros y litros de agua en 24 horas, y también cantidades importantes de distintos iones que le podían llevar a alteraciones realmente trascendentes, importantes y graves del medio interno. Pero ya hemos visto los gastos o los pagos que yo hago en forma cotidiana: piel y pulmón, riñón y la vía digestiva. Pero a veces hay algunos pagos, bueno, se me ocurrió, son los gastos extraordinarios que decíamos, como se me ocurrió salir a bailar, salir a tomar una copa con los amigos. Y estas pérdidas extraordinarias son agua, líquidos, iones también, que normalmente no tendrían por qué salir de nuestro organismo. Esto, por ejemplo, si yo estoy con vómito, ese jugo gástrico no tendría por qué volver a través de la boca al exterior. Si yo tengo un tubo de Kerr, que es un tubo que Hans Kerr hace muchos años decía, un tubo en T colocado en la vía biliar y todo el tiempo está saliendo bilis por este tubo hacia afuera, o drenajes o lo que fuera, o una fístula de intestinales que son delgados, pueden ser de alto débito, de altos volúmenes. Entonces, todo esto perdemos agua y iones que normalmente están dentro de nuestro organismo. Y esto debe ser contemplado, y vaya esta imagen para grabar ese concepto. Además de las pérdidas comunes, ordinarias, por pulmón y piel, riñón y la vía digestiva, podemos perder directamente por una fístula, una sonda nasogástrica que permanentemente tiene su débito, vómitos, etc. Para ir haciendo un raconto final, digamos, que las necesidades básicas que yo tengo, hemos dicho que aproximadamente esto es variable de acuerdo a muchas circunstancias, pero en forma genérica recuerden más o menos estos números del balance. Y la orina, la diuresis va a ser de 1,5 litros por día, muy variable, pero digamos así. La pérdida por pulmón y piel, 1 litro. Y vía rectal, 200, tenemos un total de 2.700 centímetros cúbicos. Eso yo necesito de algún modo incorporarlo. Pero a veces deberé tener en cuenta también pérdidas extraordinarias, como por ejemplo un hilio, que puede ser mecánico o paralítico, o sea, pero toda esta cantidad de líquido y de iones que están contenidos en el intestino no están en el medio interno, están en el intestino como pueden estar en la vacinilla, en el inodoro. Entonces puedo tener volúmenes importantísimos, más de 2 litros, qué sé yo, de contenido líquido en las asas intestinales y por añadidura el cloro, el sodio, el potasio. Esto también debe ser contemplado y tratado, porque si no vamos a entrar necesariamente en una bancarrota, porque tengo pagos ordinarios, pago extraordinario eventualmente, y bueno, nada, tengo que tener una ventanilla de ingreso. ¿Y cómo ingreso yo? Lo ordinario, lo común, lo habitual, para mantener un equilibrio con todos estos gastos que yo tengo, y es a través de lo que ingiero. Pero veamos algunas características. Ingerimos líquidos e ingerimos sólidos. Pero esto es importante que conozcamos, que no es tan habitualmente conocido, que de los alimentos sólidos, de acuerdo a las características de ese sólido, de ese alimento que ingerimos, el 50 al 90% es agua, es líquido. De modo que pudiéramos acuñar la frase que con los alimentos sólidos bebemos más que comemos. Grabemos esta imagen. Fíjense ustedes que lo que comemos, desayuno, almuerzo, cena, en realidad comemos, pero bebemos más que comemos. Pero bueno, claro, a veces con calorías también importantes, si bien bebemos más que comemos, pero claro que sí, hay que evaluar las calorías, que ese es otro cantar. Y los ingresos de cloro, sodio, que son las sales, bueno, están regulados por nuestras sensaciones, no vamos a entrar demasiado en eso porque sería muy largo.
Pero fíjense que si usted está en un desierto, muerto de sed y demás, y no tendrá muchas ganas de comer una papa frita ultra salada, preferirá quizás una sandía o algo que le aporte líquidos. Y en determinadas circunstancias yo no puedo usar la vía oral o no me alcanza la vía oral. Entonces tengo que usar ingresos, una talla de ingresos extraordinarios, que es la vía endovenosa, la que actualmente se usa. Ahí graficamos, no puedo usar la vía oral, por la que comemos y bebemos, tendré que usar una ventanilla adicional, que es la vía endovenosa, y ya veremos algunas características de esta vía. Digamos ya para ir cerrando este tema, que en este equilibrio dinámico tenemos un capital constante, es como un relojito nuestro organismo, ¿eh? Y tenemos las mismas cantidades de agua y de sales dentro de parámetros y así debe mantenerse dentro de la homeostasis. Y es tan nocivo, tan dañino para nuestro organismo que disminuyan como que aumenten esos volúmenes. Y ese capital fijo, como hemos expresado, es el 60% del peso corporal. Y de ese 60%, un 40% está dentro de la célula. En tres cámaras, como dijimos, celular, y lo extracelular y lo vascular. Ahí está graficado, esto ya lo hemos visto, es volver más sobre lo mismo y repasar una vez más que en la cámara intracelular, el Sancta Sanctorum, donde están las 2/3 partes del agua del organismo, hemos expresado que aproximadamente un 40% predomina el ion potasio. Y en la cámara extracelular y la vascular predomina el ion sodio. ¿Y cómo ingresamos? Bueno, entre lo que comemos, 1 litro, porque cuando comemos bebemos más que comemos, ya lo expresamos, y con los líquidos, que también será muy variable, 1,5 litros, para equiparar más o menos los ingresos y los egresos. Fíjense ustedes, la bebida más o menos es similar a lo que entra por bebida, lo que se orina, y luego el balance entre los alimentos, el agua metabólica, etcétera, etcétera. Esto ya ha sido expresado, no vamos a ahondar mucho más. Habiendo visto todos los objetivos de esta charla hasta aquí, lo que es el medio interno, lo que es el mantenimiento de la homeostasis, los distintos compartimentos, las variables del agua o los líquidos y el balance hídrico, vamos a ver ahora un par de alteraciones de esta homeostasis y claramente nos estamos refiriendo al balance de líquidos. Entonces una de esas alteraciones que vamos a tratar es la deshidratación. Y la otra, luego pasaremos a un desequilibrio del pH para tratar de hacerlo de un modo que puedan recordar, de un modo simple, elemental, pero para que lo puedan recordar, el desequilibrio ácido-base. Vamos a comenzar. La deshidratación, bueno, cuando superamos la pérdida del contenido líquido de nuestro organismo en un 3-4%, estamos hablando de deshidratación. Y esto se habla de moderada, entre un 5 y un 10%, mediana, llegando hasta un 20%, y grave cuando ya supera el 20%. ¿Y por qué me puedo deshidratar? Pues yo me puedo deshidratar porque no ingiero lo que tengo que ingerir, pero fíjense aquí un detalle. Muchas veces le dice el doctor, nada de sólidos, solamente líquidos. Pero si uno toma el 1,5 litros que tomaba habitualmente, pero está dejando de aportar todo lo que iba con los sólidos, porque cuando decíamos que con los sólidos bebemos más que comemos. Entonces cuando uno no está comiendo alimentos sólidos, debe incorporar más líquidos aún, porque si no va a entrar en déficit, va a ser una bancarrota. Entonces hay una disminución en el aporte de agua y hemos dado un ejemplo en estas circunstancias. Pero también puede haber, de otro modo, pérdidas aumentadas. ¿Por qué puedo tener pérdidas aumentadas? Por las diarreas copiosas, como dijimos, estoy con hipertermia importante, taquipnea, disnea, aumento de la diuresis. Entonces estas serían pérdidas por los gastos ordinarios, los lugares comunes, pero aumentado en las cantidades, o pérdidas anormales como el vómito, el hilio, etcétera, que ya lo hemos mencionado. ¿Y cómo evalúo clínicamente? ¿Cómo hago mi revisación de ese paciente? Bueno, las primeras cosas que uno quiere ver en un paciente cuando lo revisa in toto, en la globalidad, quiere ver el estado de hidratación, entre otras cosas, va a buscar la mucosa lingual. Y generalmente cuando uno encuentra la lengua seca dice, bueno, este es un signo de deshidratación, pero ya vamos a ver algunas connotaciones particulares. Pero
También es muy importante interrogarlo al paciente. ¿Está orinando, señora? ¿Está orinando? ¿Cómo son los volúmenes? Y no necesariamente uno requiere una sonda vesical para ver los volúmenes. Puede la familia juntar en algún recipiente y evaluar cuánto está orinando el paciente. Si bien no lo podrá hacer minutado porque no tiene una sonda vesical, pero sí ver los volúmenes, porque la oliguria es uno de los signos precoces. Y esto va a terminar dañando el riñón si uno no repone los líquidos adecuados. Es un fallo prerenal que luego será renal si uno no repone los líquidos adecuados. Y como nuestro organismo es realmente tan sabio y existen osmoreceptores, bolorreceptores y receptores de volúmenes, de presión osmótica y demás, inmediatamente el paciente tiene sed. El paciente tiene sed y porque le falta agua, está deshidratado. Por ahí dice, no, está con suero, está hidratado, pero no está con los volúmenes adecuados o los requerimientos son mayores. Entonces es importante averiguar la diuresis, evaluar objetivamente cómo está esa lengua, la sed, pero fíjense que hay otros, ¿no? Pero los precoces son eso, la oliguria, la sed, y también es importante el cambio de aspecto de la cara. Pero para que yo pueda evaluar el cambio de uno puede llegar a tener, digamos, estos volúmenes, esta manifestación clínica más clara y los familiares lo detectan inmediatamente porque ya lo conocen. Pero cuando nos referimos a, y debemos tener en cuenta en la deshidratación, cuando nos referimos a la sequedad de la mucosa lingual, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Fíjense ustedes que si el paciente está con disnea, está respirando con la boca abierta, y capaz que eso hace que se seque la lengua, y no que esté deshidratado. Hay que tener en cuenta eso, como pudiera ser que se esté secando la lengua por el oxígeno nasal, o porque está con una máscara puesta, o sea, está para evitar la hipoxia, está con oxígeno, o a la inversa, acaba de enjuagarse la boca, yo creo que está bien hidratado y no es así. Ojo, la uremia, la lengua está seca y roja, y yo por ahí creo que está deshidratado, le doy volúmenes líquidos y no le estoy haciendo ningún favor a ese paciente en fallo renal. Digamos que cuando evalúo la lengua, debo deslizar suavemente mi dedo índice sobre la cara superior lingual y desde ya expresemos que en primer lugar son los bordes de la lengua los que comienzan a secarse y luego la cara superior. O sea, en forma precoz, los bordes, la parte lateral de la lengua, yo debo evaluarla porque lo primero que comienza a secarse es cuando yo deslizo mi dedo índice. Y también percibir como algo precoz, antes de estar seca, la lengua está como pegajosa, porque la saliva está viscosa y de un color mate. Y el paciente mismo expresa como que su lengua está torpe y es una lengua pastosa. Eso serían los más importantes. Otros signos clásicos, pero también nos pueden llevar a algunos equívocos. Yo hago las pinzas con mi dedo entre el índice y el dedo grueso, el dedo gordo, y tomo un pliegue cutáneo, pero en los pacientes añosos, a veces por la pérdida de elasticidad de la piel por su edad, yo puedo encontrar la persistencia del pliegue que correspondería a una deshidratación, pero pudiera ser en estas circunstancias simplemente por la pérdida de las fibras elásticas. Por eso es mejor explorarlo en el espacio subclavicular, antebrazo, muslos, piernas, etc. También se menciona la hipertermia, pero es tremendamente peligroso que yo tan siquiera hiciera hincapié en esto, porque en un paciente posoperado pensar en la deshidratación cuando está con hipertermia me parece que sería altamente peligroso. El laboratorio también tendrá su traducción, como el aumento del hematocrito, la orina se modifica la densidad porque estará más concentrada y la orina también. Y luego podemos tener signos neurológicos, porque también la deshidratación son pacientes que están inquietos, son pacientes que están excitados, tienen una serie de modificaciones a nivel neurológico que son claras. ¿Cómo la trato la deshidratación? Y bueno, yo tengo que ver cuánto le voy a dar y qué soluciones le voy a dar. Ustedes tendrán que tomar un poquito, por tiempo no podemos desarrollar todo esto, y ver qué es la solución fisiológica de cloruro de sodio, qué es una electrolítica balanceada, qué es una dextrosa, que al 5, que al 10, que al 20, cuál se usa, cuál no se usa. Pero bueno, yo tengo que evaluar la cantidad y la calidad. ¿Cuánto le doy y cómo le doy? ¿Y a qué ritmo? Tampoco puedo pretender en media hora, en una hora, en dos o en seis, reponer todo. Entonces yo tengo que reponer que el déficit que tiene el paciente, pero también le tengo que dar lo que necesita, la necesidad básica, esas tres ventanillas que ya vimos primero, que pierde todo el tiempo, por el riñón, por los pulmones, la necesidad,
Y los aportes de pérdida extraordinaria tuvieron una fístula, tuvieron tubo de Kerr, etc. Les recuerdo entonces, vean ustedes por ustedes mismos, y esto lo podrán ver a la par de los pacientes sobre todo, que es esencial para aprender la medicina, como había sido mencionado por Osler, el aprendizaje práctico de la medicina en la cama del paciente. Los distintos frascos de suero, estas tubuladuras, el perfus, el gotero, que yo lo regulo con esta llave reguladora, o mejor aún, si lo regulamos con estas bombas de infusión, que se calcula exactamente cuánto le quiero pasar, y ustedes probablemente van a tener que utilizar muchas veces esta famosa regla del 7. Yo multiplico por 7 la cantidad de frascos que quiero pasar en 24 horas. Quiero pasar un frasco en 24 horas, 7 gotas por minuto, paso un frasco. Quiero pasar 2 frascos, 2 por 7, 14 gotas, pasa 2 frascos, 1 litro por día. Y así. Quiero pasar 5 frascos por 7, 35. Es un modo muy simple para saber cómo pasarlo y cuánto pasarlo. Habitualmente se toma con distintos, ustedes ya verán, con un Avocat, ya no se utiliza el Butterfly, y deben saber que muchas veces es necesario en determinadas circunstancias utilizar una vía central que tiene grandes ventajas, si bien es un método que requiere una mínima invasión, y una vía central es colocar directamente un catéter en la vena subclavia o en la vena yugular, se hace por punción y mucho mejor aún si estas punciones, obviamente que hay que estar entrenado para hacerlo, y estas punciones hoy en día se hace mejor aún guiados por ecografía, para ello existen simuladores, cada vez más los cirujanos los entrenamos, yo diría que es un must, es una obligación hoy el entrenamiento de los cirujanos, sin lugar a duda, y probablemente en muchos otros territorios de la medicina con los distintos simuladores. Este es digamos, dispositivo, un set para las punciones venosas centrales. Y fíjense ustedes, le quiero mostrar algo muy interesante. Este muñequito, eh, allá en España, en Salamanca, en la antiquísima Universidad de Salamanca, se encuentra este muñeco, esta universidad que, por otro lado, en estos claustros caminó y estudió Manuel Belgrano, nuestro prócer. Y bueno, y ese muñeco, Mateo de Bangoria, es un maniquí anatómico que se utilizaba en el 1570. Probablemente, desde mi conocimiento, quizás es el primer simulador que yo conozco, se utilizaba para práctica de vendaje, en 1570. Cuando lo vi, me llamó mucho la atención y probablemente es el primer simulador quirúrgico que tenga conocimiento referente a la antigüedad. Ya para ir terminando, habiendo visto algunos conceptos de deshidratación, vamos al desequilibrio ácido-base rápidamente y digamos que los objetivos son, primero memoricemos las 3 cifras normales, aparte de memorizar las cifras normales, vamos a diferenciar acidosis y alcalosis, y luego aparte de diferenciar acidosis y alcalosis, veremos los distintos tipos, si son de tipo metabólica o respiratoria. Por eso vamos a usar memotecnias verbales, visuales y lógicas. ¿Cómo memorizamos las 3 cifras normales? Estos son los valores normales del pH, de la presión arterial del anhídrido carbónico y del bicarbonato. ¿Cómo las memorizamos? Bueno, yo pensé esta mnemotecnia. El pH, que es 7,4, digo, los 7 días de la semana, y miren que aquí en esta época, en nuestro querido país, los 7 días de la semana estamos haciendo por cuatreros, 7 y 4. 7 días de la semana estamos haciendo por cuatreros. Puede parecer ridículo, pero ustedes con estas memotecnias se van a recordar y no se lo van a olvidar más. De modo tal que con eso me acuerdo 7 días de la semana, cuatreros 7,4, el resto le sumo 5 y tengo los valores normales. ¿Y cómo me acuerdo del anhídrido carbónico? Es muy simple, por los cuatreros, o este 4, 40. El resto le sumo 5 y tengo el valor normal. Y el bicarbonato, y bueno, bi es 2, na me suena como 4, bicarbonato. Todo esto está tomado de colegas españoles y me parece un método muy fácil para recordar y no olvidarlo con el paso del tiempo. ¿Cómo diferencio acidosis y alcalosis? Bueno, hemos dicho que era la concentración de los hidrogeniones. Alcalosis, la L me levanta el pH. Entonces cuando el pH sube, me voy hacia alcalosis. Acidosis desciende el pH, cuando el pH baja, me voy hacia, digamos, un pH ácido. ¿Por qué? Porque la D me desciende el pH. Si ustedes quieren, recuérdenlo, a la alcalosis como una botita que patea me lleva hacia arriba el pH.
Entonces, habiendo visto ya el modo de memorizar, usted tendrá que repetirlo varias veces. Esto repiten, lo escriben, lo dibujan. Esto vuelvo a repetir, esto no es original mío, esto está copiado de un colega de España. Memorizamos las cifras normales, diferenciamos entre acidosis y alcalosis y ahora vamos a ver las acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria, que son las clásicas, y cómo hago yo para acordarme de esto, porque bueno, yo tengo una tabla que me dice los trastornos son la acidosis, de acuerdo al pH, que podrá ser metabólica o podrá ser respiratoria, y la alcalosis metabólica o respiratoria. ¿Cómo haré para recordar? Y bueno, miro, simplemente miro. Y ustedes dirán, ¿pero qué le pasa al doctor Vega? ¿Está loco? ¿Qué esto es miro? Y bueno, miren, metabólico es igual. Metabólico, MI, es igual. Quiere decir que si es de origen metabólico, van a ir igual el anhídrido carbónico y el bicarbonato. Y si es respiratorio, es opuesto. R o mi, lo metabólico igual, respiratorio opuesto. De modo tal que si yo tengo una acidosis, es porque el pH está bajo. Eso lo dijimos, la D desciende el pH está bajo. ¿Y cómo va a estar el PCO2? Si es metabólico es igual, entonces el PCO2 va a estar bajo. ¿Y cómo va a estar el anhídrido carbónico? Si es metabólico es igual, va a estar bajo. Entonces es muy fácil. Esto es una técnica verbal y bueno, nada, también visual, pero no lógica, luego hablaremos desde la lógica. Y si yo voy a una alcalosis metabólica, y bueno, la alcalosis, el pH L, el pH sube. La alcalosis metabólica, el pH sube. ¿Y cómo estará el anhídrido carbónico y el bicarbonato? Y bueno, hemos dicho que si es metabólica es igual, entonces también sube el anhídrido carbónico y también sube el bicarbonato. Ahora vamos a la acidosis respiratoria. La acidosis baja el pH claramente. ¿Y cómo estará el anhídrido carbónico? Si el respiratorio es opuesto, entonces el anhídrido carbónico sube. ¿Y cómo estará el bicarbonato? Y también respiratorio opuesto sube. Entonces esto es muy fácil de memorizar y vamos ahora para terminar en una alcalosis respiratoria, está alto, alcalino es alto. Y el bicarbonato, ¿cómo va a estar? Respiratoria opuesta, entonces estará bajo. ¿eh? Fíjense, de este modo yo me acuerdo esta tabla, es muy fácil de memorizarla y no voy a tener problemas. Con el bicarbonato, que se refiere a lo metabólico, al riñón, y tiene que ver con el anhídrido carbónico, que es la parte respiratoria. Es inversamente proporcional al bicarbonato. El bicarbonato, yo recuerdo, se usaba siempre para la acidez, para la gastritis y demás. ¿Por qué? Simplemente porque es básico, es alcalino. Entonces, esto es, cuanto más bicarbonato, más alcalino sube el pH. Y a la inversa, el anhídrido carbónico. Entonces, cuando yo tengo un pH, debo tener como un mecanismo de una balanza entre el anhídrido carbónico y el bicarbonato. Si sube uno, que es alcalino, tendrá que subir el ácido para equilibrarse, y a la inversa. Si sube el bicarbonato, tendrá que subir el anhídrido carbónico, y si baja uno, bajará el otro. Entonces vamos desde el razonamiento, en base a esto que acabamos de mencionar. Pero también sirve, el miro sigue igual. Si yo tengo una acidosis metabólica, como es metabólico, me estoy refiriendo al bicarbonato. Entonces, como acidosis está bajo. ¿Cómo va a compensar el organismo? Y bajando también, porque si está alto el bicarbonato, tengo que bajarlo al anhídrido carbónico. Y así compensa, fíjense. Por otro lado, también me sirve para mido, como es metabólico, es igual. Bajan ambos, metabólico igual. Baja como la acidosis. Si es respiratoria, sube, porque el respiratorio tiene que ver con el anhídrido carbónico, como está con acidosis y tiene que ver con el anhídrido carbónico, sube el anhídrido carbónico y ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Y bueno, también subirá lo mismo por el miro o porque compensa. Ya para ir cerrando, yo les digo a ustedes, recuerden, una de las alteraciones más clásicas, más claras que tenemos nosotros en la parte quirúrgica, lamentablemente son las acidosis metabólicas cuando el paciente no va bien. Y en las acidosis metabólicas, claro, claramente lo que empieza a suceder, como es metabólica, es que empieza el bicarbonato a caer. ¿Por qué? Porque miro metabólico igual. Entonces estoy ácido que va para abajo y cae el bicarbonato. ¿Y cómo compensa el paciente? Y lava.
respira, taquimneico porque tiene que lavar el anhídrido carbónico, tiene que limpiarlo, tiene que bajar el anhídrido carbónico. Bueno, no más, pero fíjense que esto le sirve, este cuadrito le sirve exactamente y se cumple el miro perfectamente para la historia, y esos últimos cuadritos de la alcalosis metabólica y respiratoria que yo no lo describí, lo dejo para que ustedes lo razonen y verán que pueden hacerlo con los elementos que les han sido dados. Creo que hemos cumplido con todos los objetivos en lo que hace al concepto del medio interno, el concepto de la hemostasis, todo lo que tenemos que hablar del agua con sus compartimentos, sus funciones, las variables según edad, sexo, peso, cómo hago el balance, recuerden de ese banco, entre lo que entra, lo que sale, el balance hídrico, y cuando no logro este balance puedo tener un par de alteraciones de esa hemostasis. Nos hemos referido básicamente al cuadro clínico y tratamiento de la deshidratación, y hemos tratado de abordarlo desde el aspecto mnemotécnico, lo verbal, visual y lógico, el desequilibrio ácido-base, para que a ustedes les quede claro y lo recuerden a través del tiempo, en base a esta mnemotécnica. Yo hace muchísimo tiempo lo recuerdo y no lo olvido. Repítanlo varias veces, escríbanlo y van a ver que les va a quedar absolutamente grabado. Yo ya para ir cerrando esta charla, me gustaría regalarles esta frase, que es una frase realmente que a mí de algún modo se ha cumplido en mi vida. Es una frase de Confucio, de hace tantos años, que decía: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Déjenme decirles con cierto pudor que yo ya entrado en años, siento que no he trabajado ni un solo día en mi vida. Muchas gracias.